Vamos a comenzar con un capítulo nuevo. Estamos estudiando el Evangelio según Juan y es un hermoso capítulo, el capítulo número 10. Juan, capítulo número 10. En esta noche vamos a ver y vamos a leer, ¿no? Y con la ayuda del Señor estudiar los primeros 6 versículos de este capítulo. Como les digo, uno de los capítulos más lindos, ¿no? Toda la Biblia es linda, pero este pasaje es hermoso. Dice el versículo 1, de cierto os digo, estoy leyendo Juan 10:1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Como les decía, solamente 6 versículos en esta noche con la ayuda del Señor. Una de las imágenes de Dios con la que mayor nos identificamos, ¿no? O una de las imágenes de Dios que se muestra en la Biblia, que se revela en la palabra, es mirar a Dios como el pastor, ¿sí? Mirar a Jesús como el pastor. De hecho, cuando nosotros vemos en toda la Biblia, hay una relación de Dios, y hay muchos textos que no lo vamos a leer, por ejemplo en Isaías, que habla de la relación de Dios y el pueblo de Israel como pastor y oveja. Y como les decía, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es una de las imágenes más lindas que encontramos de Dios en la Escritura. Considerarlo a Dios como pastor. Nosotros tenemos un salmo muy conocido, y seguramente ustedes ya saben qué salmo es. El Salmo 23. Hace mucho tiempo leí, no me acuerdo, lo intenté buscar, pero bueno, hace mucho tiempo leí, que es uno de los salmos que más conocido es. De hecho, dice que todas las personas lo conocen, y aún siendo creyentes o no creyentes, todos conocen este salmo. ¿Quién lo puede decir de memoria? Estamos estudiando y aprovecho. ¿Quién? Laura. Qué lindo, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y una de las cosas solamente voy a mencionar que vemos en este salmo y el capítulo que nosotros hemos leído es esta doble pertenencia. El salmista, y en este caso David, dice, Jehová es mi pastor, ¿sí? Él es mi pastor. Y cuando nosotros vamos a Juan capítulo 10, no lo hemos leído, creo que es el versículo, acá lo tengo, 16. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Qué linda que es esta doble pertenencia. Las ovejas diciendo, Él es mi pastor,
pero también el pastor, el Señor Jesús en Juan capítulo 10, diciendo, ellas son mis ovejas. Qué lindo que en esta noche ya podemos ir pensando en esto, ¿no? Cada uno de nosotros pueda decir, Dios es mi pastor, y el Señor Jesucristo a todos aquellos que han confiado en Él, dicen, Él, Juan, Emanuel, Gabriel, Carlos, es mi oveja. Y esto es maravilloso. Pero también no tan solo que esta relación de oveja y pastor habla de esta doble pertenencia, como hemos visto los mí, tanto en Juan capítulo 10 como en Salmo 23, sino que también habla de esperanza. Y es maravilloso el Salmo 23, yo solamente voy a mencionar algunas cosas porque no es el texto, pero dice, confortará mi alma. Aunque ande en valles de muerte, vemos una de las cosas, Él va a confortar mi alma. Esto es lo que produce tener a Cristo como nuestro pastor. Esto es lo que produce tenerlo a Él como el buen pastor, que va a confortar nuestra alma. Y hermanos, Él, aun cuando pasemos por valle de muerte, de sombra de muerte, no vamos a estar atribulados porque Él, ¿qué va a hacer con nuestra alma? La va a confortar. Él va, dice, otra de las cosas que dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista está convencido de que si le iba a pasar algo, el Señor Jesucristo iba a estar con él. Miren algo negativo, yo se los voy a leer yo se los leo en la versión textual, en ese versículo lo hemos leído en un momento en la cena. ¿Se acuerdan en Mateo 9:36? Yo se los leo, dice, y viendo las multitudes, se le esternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban estas personas? Estaban como ovejas, dice, agotadas y abatidas, porque como ovejas que no tienen pastor. El problema más grande que enfrentaba una oveja no es cuán agotado estaba, cuán abatida podría estar. El problema más grande que tienen las ovejas es que no tienen pastor y no tienen esperanza. Y si una oveja, aun cuando no se ha esquilado, si no tiene un pastor se va a morir. Y lo que nos presenta en Mateo capítulo 9:36 es esto, no tan solo el dolor que están viviendo esas personas, sino que andan como ovejas abatidas y dolidas, como dice, como ovejas sin pastor. Ese es el peor problema. No cuán enfermas están, no cuán dolidas están. El problema o la desesperanza de estas ovejas es que no tienen pastor y que tarde o temprano se van a morir. En cambio nosotros, hermanos, podemos decir, como dijo David, Jehová es mi pastor. Y es lo que nosotros vamos a ver, porque como les decía, a lo largo de toda la Biblia hay una relación de Dios y el pueblo de Israel y también la iglesia en dependencia tanto de nosotros hacia Él y Él como nuestro pastor. Pero también en la Biblia, esta relación que puede ser tierna de alguna manera, muestra que no siempre el mejor ejemplo es como un pastor con sus ovejas. Y quiero comenzar mirando en estos versículos las cualidades de un mal pastor. ¿Sí? Las cualidades de un mal pastor. Dice Juan capítulo 10, versículo 1, lo leímos, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. En los tiempos de la Palestina del Señor Jesucristo, las aldeas, ¿sí? Todas las aldeas de Palestina tenían como un redil, un corral, podríamos decir nosotros, comunitario. Estaba construido de piedras y, como bien dice, lo podemos ver acá, tenía una puerta y cada pastor que tenía un rebaño llevaba, después de pastorear todo el día a sus ovejas, cuando llegaba la noche, iba a ese redil que compartía toda la comunidad y dejaba en ese redil, en ese corral,
sus ovejas. A diferencia de, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, ¿se acuerdan? O en los tiempos de Jacob, que las personas tenían muchas, miles y miles de ovejas. En los tiempos del Señor Jesucristo, un pastor no pasaba de las 15, 20 ovejas. ¿Sí? Entonces, no podía tener un redil para sus propias ovejas, sino que en cada aldea, en cada pueblo, tenían que compartir. Y dice que en estos rediles había una persona que cuando el pastor se iba a dormir era el portero que cuidaba obviamente solamente de la puerta y el único que podía entrar y salir era el portero o el pastor. Y aquellas personas que eran ajenas al rebaño solamente podían entrar saltando la cerca. ¿Sí? No podían entrar por la puerta. Solamente, como dice este versículo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Entonces, en primera, hablando de estas personas, aquellos que son malos pastores, aquellos que tienen cualidades mal pastor, vemos a un grupo de personas que no entran por la puerta porque no pueden entrar, porque no son pastores, sino que intentan saltar la valla. Y dice, es de estas personas, me gusta cómo usa el Señor Jesucristo, porque dice, son ladrones y salteadores. Miren, yo sé, no sé si a ustedes les pasa, pero yo voy como imaginando, ¿no? Y de alguna manera, cada uno de nosotros, aún con las cosas que tenemos, imaginamos de una manera diferente, pero miramos a unas personas que están saltando y me gusta, como les decía, el Señor Jesucristo es un gran maestro y usa dos palabras para referirse al ladrón. La primera, donde la Reina Valera traduce ladrón, es aquel que se quiere tomar algo para sí, algo que no es de él. Pero la palabra salteador, que en otras veces en la Escritura, en la Biblia, en la Reina Valera, se traduce como ladrón, es la persona, miren, que está dispuesta a usar la violencia para robar. Y que su fin es la violencia. Es decir, que acá hay un hombre que quiere, como vamos a ver en Ezequiel, quiere pasar la valla, no para cuidar de las ovejas, no para ver cómo están las ovejas, sino, como bien dice Ezequiel, para matarlas y alimentarse con ellas. Esas personas, el Señor Jesucristo las está llamando, ellos son los ladrones y los salteadores. Nosotros tenemos que considerar en esta noche el contexto de este capítulo 10. Nosotros hemos visto, y los hermanos han compartido, que en el versículo, si usted da vuelta a la página, habla de los fariseos cuando interrogan a un ciego. ¿Se acuerdan? Hemos visto también y hemos terminado en los capítulos 9 en la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Los fariseos, los líderes religiosos, aquellos que tenían que llevar el pueblo a adorar a Dios, aquellos que como pastores de Israel tenían que dirigir al pueblo a adorar a Dios, ahora son un obstáculo. La religión se convirtió en un obstáculo. Y vemos que hay unos padres que tienen miedo de ser excluidos, hay un ciego que ahora ve que es excluido, y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hacen los malos pastores. Eliminar, sacar de en medio a aquellos que podrían genuinamente adorar a Dios. Y esto, hermanos, y esto tenemos que tener cuidado, no lo había apuntado, pero Dios no comparte su gloria. Y aquellos que son líderes de la iglesia, aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia, esto tiene que hacernos temblar. Dios no comparte su gloria. Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios, si hay algo que cuida como la niña de sus ojos, es a su iglesia, aquellos que glorifican a Dios. Pero acá vemos en la religión, en el contexto del capítulo 9, que hay personas que, como les decía, en vez de llevar a adorar a Dios, ponen cargas que ni aun ellos están dispuestos a llevarlas. Y vemos no tan solo una ceguera física, sino una ceguera espiritual en el pueblo de Israel.
Y ante estos religiosos el Señor le dice, ustedes son ladrones y salteadores. Ustedes son ladrones y salteadores. Miren Jeremías capítulo 50, versículo 6, hablando de las malas cualidades, gracias Gustavo, de los pastores. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sí, pero también dice, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Qué triste, y se olvidaron de sus rediles. Pero, una vez más, Dios no tiene por inocente el culpable. Jeremías capítulo 23, 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Una vez más, hay un juicio contra estos fariseos que en vez de llevar a su pueblo, el pueblo de Dios, a adorar, son un obstáculo. Pero tal vez el pasaje por excelencia, y lo vamos a ver, y seguramente los hermanos que tomen algún otro pasaje del capítulo 10, es Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer una porción larga, 15 versículos, de este libro, Ezequiel 34, 1 al 15. Pero tenga paciencia porque vamos a ver, en primer lugar, como les decía, va a ver que hay un contraste con Juan capítulo 10. Y vamos a ver, en primer lugar, las cualidades de un mal pastor para ver la cualidad del buen pastor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, los líderes religiosos, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lona, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas, haciendo referencia a los ladrones y salteadores. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, aquella que es quebrada intencionalmente, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errante por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, dice Jehová, mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, os pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque Jehová ha dicho así, Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré
de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 23 y 24. ...34, 23 y 24... y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Hemos leído, como les decía, esta porción un poco extensa y muchas veces mal interpretada, ¿no? Muchas veces se ha tomado, y no digo que esté mal, y no digo que los pastores tienen que aprender de este texto. Hay mucha enseñanza, pero muchas veces se han malinterpretado porque está hablando acá de la nación de Israel, de aquellos fariseos que estaban llevando a la condenación a su pueblo, y ese pueblo que era como ovejas, dice todo el tiempo esparcidas, ¿sí?, por todo el lugar, y el Señor, Dios, dice, yo las voy a buscar. No confío más en los pastores. Yo voy a ir a buscar a cada una de ellas. Y el versículo 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Obviamente David en estos tiempos ya no estaba, y está hablando de alguna manera mesiánicamente refiriéndose a el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al versículo 14 de Juan 10, vemos que Él es el buen pastor. Es el Señor Jesucristo. Ahora, Dios es el que busca la oveja perdida y dice que envía a su siervo. ¿Quién es su siervo? El Señor Jesucristo, el mismo Dios, enviado a buscar esa oveja que se ha perdido. Perdido no errante solamente de la iglesia, sino que errante en este mundo. Ahí está la oveja y el buen pastor viene, un pastor de forma singular, y es ese pastor que es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 es la respuesta a Ezequiel 34. Acá está el pastor prometido, acá está la persona que Dios prometió, el siervo que iba a buscar a las ovejas perdidas. Como les dije, versículo 14, yo soy el buen pastor. A diferencia de los otros pastores, a diferencia de los religiosos, de los líderes religiosos, de los fariseos que buscan todo el tiempo autoexaltarse y no les interesan las ovejas, este pastor da su vida por las ovejas. El ladrón, como hemos visto en el versículo 1, el ladrón mata. El ladrón mata. Vino para matar y destruir. El portero no le interesa. De alguna manera, para el portero cuidar la puerta es un trabajo. El ladrón mata, al portero no le interesa la vida de las ovejas, le interesa cuidar su trabajo. Al pastor está dispuesto a arriesgar su vida, el pastor que ama a sus ovejas está dispuesto a arriesgar su vida. Nosotros vemos a David que todo el tiempo estaba expuesto a perder su vida, porque tenía que defender las ovejas de su padre, sus propias ovejas, y muchas veces se encontraba con una fiera del campo. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor se expone a las ovejas, pero nuestro pastor, el Señor Jesucristo, da su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo dio la vida por vos, hermano. Y aun cuando este sistema religioso, o tal vez, como vamos a ver un poco más adelante, tal vez el paganismo en el cual cada uno de nosotros vivíamos, el Señor vino a pagar por nuestros pecados para sacarnos de ese redil y para hacer de Él un rebaño, que Él sea el pastor y nosotros las ovejas. Y esto, hermano querido, tuvo un costo. Comenzaba de esta manera, de una manera intencional.
Nosotros disfrutamos esta relación o no disfrutamos esta relación. Yo no sé si a usted no le da esperanza el Salmo 23 o no. Seguramente. A mí me encanta, y yo lo tengo marcado en mi Biblia mucho antes de preparar este mensaje, a mí me encanta que yo poder decirle, Él es mi pastor, y Él diga, Emanuel es mi oveja. Y me conforta y me da ánimo, porque yo sé que aun cuando la muerte sea solamente sombra, Él va a estar conmigo. Pero para que yo pueda disfrutar de esto, Él tuvo que pagar un precio, su vida. El buen pastor su vida da por las ovejas, a diferencia de los malos pastores. Por eso lo segundo que quiero es que miremos es algunas cualidades de este pastor, de forma singular, hablando de Cristo. Nosotros tenemos que entender que esto es, como bien dice el versículo 6, es una alegoría. Yo lo creo que lo tengo apuntado. Una alegoría es una figura retórica donde se usa un lenguaje, o el lenguaje que se usa no es literal, sino que es figurado. ¿Sí? Y considerando el redil en esta alegoría o en esta ilustración, hace referencia a la nación de Israel. Porque nosotros también podemos ver, yo se los leo, en Juan 10:16, hablando de nosotros, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y quiero que miremos acá, esto es hermoso, hablando de este redil, miren, todo el tiempo el Señor está sacando del redil, sacando sus ovejas, dice, mas el que entra por la puerta, versículo 2, el pastor de las ovejas es. Él no viene para matar, Él no viene para destruir, Él viene para cuidar, para interesarse, para amar a las ovejas. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Obviamente que, como dije, la primera aplicación es para este primer redil que es la nación de Israel, pero también nosotros lo podemos aplicar a el segundo redil del cual él iba a ser un rebaño. Y miren algunas cosas solamente de este versículo. El pastor no era el pastor de todas las ovejas. Ya hemos visto que en un redil habían muchas ovejas de cual pertenecían a diferentes rebaños de un pastor. El pastor, que es el Señor Jesucristo en medio de toda la nación de Israel, tiene un rebaño, no son todas ovejas, sino que tiene un rebaño. Pero también dice que cuando el pastor entra, pasa la puerta, dice que comienza a llamar. Y después saca sus ovejas, estoy leyendo, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca de este redil. Dios llamó en medio de un sistema religioso como eran los judíos. Dios llamó a Zaqueo, Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Mateo y a todos aquellos que creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Dios los llamó. Y Él es quien ha sacado del redil a sus ovejas. Tal vez a nosotros no nos sacó del sistema religioso judío, pero nos sacó del paganismo. A fin de cuentas, nos éramos del rebaño. Y lo que quiero mostrar acá es que Dios toma la iniciativa para que nosotros que éramos parte de ese redil podamos escuchar la voz de Dios y Él nos saca para, como vamos a ver y vamos a estudiar más adelante, formar para sí un rebaño. También dice que cuando saca, mire este detalle, a todas las propias, no le queda ninguna,
No es que queda una ahí, no. Saca a todas las propias, Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios ha sacado a todas las ovejas. Solo Dios puede darnos salvación, dijimos. Pero cuando Dios nos saca del paganismo, nos saca de este mundo donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay una relación inseparable. Somos hijos de Dios, ahora Él es nuestro Padre, Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos y como discípulos le seguimos. Esto es verdad que hay en la Biblia, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que quiero mencionar es que ahora, a partir de que el Señor Jesucristo ha sacado de este redil a sus ovejas, ha formado un rebaño en la cual dice que ellas escuchan su voz y ¿qué hacen estas ovejas? Lo siguen. Y esto habla, hermanos queridos, de esta relación que muchas veces nosotros pasamos por alto. Acá el Señor no nos hace, volvamos al ejemplo, el pastor nos saca a las ovejas para que ellas anden deambulando. Él las saca de este redil para que estas ovejas lo sigan, como vamos a ver más adelante, a estos delicados pastos. Y hay una relación porque el pastor habla y las ovejas escuchan y obedecen. A lo que me estoy refiriendo que muchas veces nosotros tenemos una mala interpretación de estos pasajes y nosotros tenemos que ser conscientes que cuando hay esta verdadera relación, aun cuando muchas veces somos un poco rebeldes al llamado de Dios, el verdadero Hijo de Dios persevera. El verdadero de Dios Hijo persevera. Y no digo que el verdadero Hijo de Dios pase por dificultades, no digo que muchas veces estamos en este proceso de crecimiento, de santificación, que un día estamos con nuestras manos en los cielos y otras estamos desplomados por el piso. No estoy diciendo que esto no le pase a los hijos de Dios. Lo que estoy diciendo es que el verdadero Hijo de Dios tiene como meta en su vida agradarle a Él y es obedecer su palabra. Y esto es la relación. Y eso es muchas veces lo que nosotros no entendemos y queremos que nos gusta la primera parte, que Él nos ha sacado del mundo, pero ahora podemos andar deambulando como nosotros queremos. Si fuéramos de esta manera, si fuera en el ejemplo del pastor, estaríamos muertos. La oveja no puede permanecer un tiempo sin su pastor. Es el único animal, si bien ha cambiado la genética, ¿no?, que tiene que ser esquilado si no se muere. Imagínense la necesidad de dependencia de una oveja, que no puede vivir por sí misma más de, un mes, 2 meses. Necesita el pastor. Así nosotros. Esta es la gran necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y rápidamente, tomando este tiempo para mencionar esto, en esta relación, querido hermano, que cada uno de nosotros tiene con nuestro pastor, una relación de perseverar, de seguir, de relación con nuestro pastor. Pero también dice el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Estamos leyendo el versículo número 5. Ahora, como es una alegoría, el Señor Jesucristo no está hablando de ladrones, no está hablando de salteadores, está hablando de todos aquellos que no sean el buen pastor. Lo voy a decir de nuevo. En el versículo 5, el Señor, podríamos decirlo de esta manera, se olvida de los ladrones, se olvida de los salteadores y hace referencia a todos aquellos que no son el buen pastor con mayúscula. Me encanta lo que leía esta tarde de Samuel Pérez Millo. Es una gran lección hablando de esto. Es una gran lección para los pastores de la iglesia, y hablando pastores de forma singular y en minúscula. Es necesario que hablen al rebaño dándole la voz de Dios por medio de la palabra. Esto es lo que tiene que escuchar el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer y seguir la palabra de Dios. Cuando se practica este deber pastoral,
las ovejas dejan de seguir a otras voces que aparentan ser la palabra de Dios, pero que en realidad son palabras de hombre. A medida que la Biblia está puesta en el púlpito de la iglesia y la enseñanza pastoral, no existe el peligro de que el rebaño siga otras voces. Todo lo contrario, huyen de quienes vestidos como ovejas son en realidad lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esta, como les dije, es una gran responsabilidad para los pastores de la iglesia local. Que el pueblo, que nosotros las ovejas escuchemos no su palabra, sino la palabra de Dios. Y como tal les sigamos. Pero querido hermano, también eso es nuestra responsabilidad. Que escuchemos la palabra de Dios. Que escuchemos la palabra de Dios. Que nos interesemos por la palabra de Dios. Que anhelemos que en el púlpito se predique la palabra de Dios. Que cuando lleguemos a nuestra casa queramos estudiar la palabra de Dios, porque a fin de cuentas, como ovejas, lo único que tenemos que escuchar es la palabra de Dios. Y obviamente que hay una responsabilidad enorme por los pastores de la iglesia para que de este púlpito, como comentaba este comentarista, se predique la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros también. Cada uno de nosotros también. ¿Qué hacían los de Berea? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo predicaba, llegaban a su casa. ¿Y qué hacían? Empezaban a ver qué iban a hacer el domingo, iban a ver si, salimos a la una, nos alcanza para ver si comemos algo más tarde, qué hacemos en el resto del día. No, llegaban a su casa, abrían la escritura y seguramente como no tenían lo que teníamos nosotros, la sabían de memoria y se ponían a ver si lo que Pablo había predicado o dicho era verdad. No estoy diciendo que no tenemos que aprovechar el domingo, no estoy diciendo que no tenemos que aprovechar los tiempos que tenemos, estoy diciendo que tenemos que amar la palabra. A fin de cuentas, hermanos, tenemos que escuchar a nuestro pastor. Y nos tiene que interesar, y a mí me gusta, y seguramente por ahí los que nos conocemos más, me gustan grandes predicadores. Me gusta escucharlos, algunos puedo leerlos, otros escucharlos, pero yo tengo que escuchar la voz de mi pastor en mayúscula, de mi buen pastor. A él tengo que seguir. Con esto termino. Dice que ellos no entendieron, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y vamos a ver, y ellos nunca entendieron, lamentablemente, qué duro que eran los israelitas o los fariseos. Y pensaba, qué bendición en esta noche que cada uno de nosotros pueda entender, ¿no?, lo que dice este pasaje. Esa es la bendición más grande que tenemos. Ellos estaban endurecidos. Tenían al maestro de los maestros delante de él enseñando esto y nunca lo entendieron. Nosotros hoy, por su misericordia y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Ahora, la bendición más grande en la cual, y quiera Dios que muchos de nosotros nos llevemos en esta noche, es poder decir las simples palabras de David: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En el descanso, y como dice el Salmo 95, somos oveja de su mano, somos un rebaño que está a su cuidado. Me encanta, y a ver si lo tengo con esto, sí termino el último texto, solamente para ponerlo ahí. Apocalipsis 7, 17. Porque Él es el Cordero que nos llamó en la eternidad pasada. Él es, el pastor que nos llamó en la eternidad pasada, que nos sacó, que hoy en día te está pastoreando, que hoy infunde aliento, que hoy reconforta tu alma, hermano. Pero me encanta este texto, porque en la eternidad Él nos va a seguir pastoreando. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Siempre vamos a necesitar, y aún pensaba yo, aún cuando ya no vamos a estar en relación con el pecado, vamos a ser glorificados en el cielo, pero aún así vamos a necesitar que Él sea nuestro gran pastor. Que esto, hermanos, conforte nuestra alma. La Biblia muchas veces nos tiene que exhortar y
pero también muchas veces la Biblia nos tiene, y la palabra de Dios nos tiene que animar. Quiera Dios que este concepto de Él como el buen pastor te haya animado esta noche y que proyectemos mucho más allá de lo que vemos. Él es, Jehová es mi pastor. Que el Señor nos bendiga.